y voy a compartirles la pantalla. Ok, ¿pueden ver la pantalla? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Excelente. Entonces, esta segunda clase que vamos a tener habla sobre el capítulo 2, el cual es fuentes de campo magnético. La semana pasada, pues yo les contaba que pues el movimiento de cargas era lo que generaba un campo magnético. Entonces, pues los átomos, como tenían electrones y los electrones en un modelo clásico, ellos están girando ahí, pues nos servía decir que esa era la razón por la cual los electrones tenían un campo magnético. Luego vimos cómo afectaba este campo magnético a una partícula. Luego vimos cómo afectaba este campo magnético a un flujo de corriente. Y entonces, ahora la pregunta es, ok, si un movimiento de cargas genera un campo magnético, entonces un conductor de corriente genera campo magnético. Es decir, un cable con electricidad tiene un campo magnético asociado. La respuesta es sí. Hay varias formas de crear campo magnético. Uno es magnetizando los elementos, ¿verdad? Como vimos la vez pasada, que tuvieran todos los spin en una misma dirección, entonces el material estaba magnetizado y él generaba líneas de campo. La otra forma que tenemos para generar campos magnéticos es a través de corrientes eléctricas, cables conduciendo electricidad. Y vamos a ver en este capítulo dos métodos matemáticos para calcular ese campo magnético generado por cables de corriente eléctrica. Eso es lo que vamos a ver. Y pues dentro de ese análisis que vamos a ver están estos puntos más en específico que son como los subtemas del capítulo. La primera herramienta matemática para encontrar un campo magnético va a ser la ley de Biot-Savart. Luego, como ya sabemos que un cable de corriente genera campo magnético y ya habíamos visto en el capítulo anterior que un cable de corriente se ve afectado por el campo magnético, ¿qué pasa entonces cuando tengo dos cables? Cuando ambos generan campos magnéticos y ambos ejercen fuerza entre ellos. Eso es lo que vamos a ver aquí. El otro método matemático para encontrar un campo magnético es la ley de Ampère. La vamos a ver también. Y luego vamos a darnos cuenta que si enrollamos el cable y creamos un arrollado, es decir, una bobina, alias un solenoide también, podemos crear un campo magnético más fuerte dentro del solenoide, dentro del arrollado, dentro de la bobina. Algo como lo que llamaríamos un electroimán, de una manera muy sencilla. Y de último vamos a terminar viendo solamente un concepto nuevo que va a ser clave para el siguiente capítulo. Aquí pues me encanta ponerles cuáles son las herramientas útiles a la hora de resolver los ejercicios de este capítulo y pues lo principal sería la superposición, que significa que yo sume los efectos de diferentes cables en vez de pensar en el cable como una totalidad y cuánto campo magnético ejerce en cierto punto, divido ese gran cable en pequeños cables y calculo pequeños campos magnéticos y al final los sumo. Eso es superposición. Sumar cosas, sumar los efectos de todas las cosas y obtener un resultado en vez de intentar obtener el resultado de una vez. Luego también nos va a servir mucho la simetría. Van a haber muchas veces en las cuales tenemos que hacer tomar en cuenta la simetría de pues el objeto que estamos haciendo análisis para simplificar nuestros datos o nuestros cálculos matemáticos. Y vamos a ver esta constante nueva que es la permeabilidad en el espacio vacío, que se suele representar con un nu sub 0 y vale esto, 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro entre amperes. Y luego aquí les pongo vectores para que sepan que aquí seguimos usando vectores. Entonces, como le mencionaba ahora el compañero, me alegra que me diga que este capítulo es más sencillo porque tiene historia de ser pues el capítulo más difícil, el que es más cargado en términos del ejercicio. El ejercicio suele ser el más complicado del primer examen, de hecho. Entonces, yo diría que este tema le ponga vital atención.
Ok, vamos a ver la ley del Biot-Savart. Lo que me dice esta ley es la posibilidad de calcular en un punto dado, ven, aquí está el punto, en un punto dado, cuál es el campo magnético ejercido por todo un alambre. El alambre no tiene que ser recto, no tiene que ser curvo, puede ser de la forma que sea. Y pues cada como diferencial del cable, cada pedazo diferencial del cable genera un diferente efecto y por eso los integro todos. Hay que tomar en cuenta que el campo magnético, gracias a la ley de Biot-Savart, nos dice, ok, el campo magnético de fijo es perpendicular siempre a la dirección del cable. Y recuerden que la dirección del cable lo daba la corriente, ¿verdad? La corriente no era el vector, sino que solamente me daba la dirección del vector de L o de S o de X, como le quieran llamar. También sabemos que ese campo magnético es perpendicular al vector unitario R. El vector unitario R es un vector que vale en magnitud 1 y apunta siempre desde el diferencial que yo esté hacia ese punto P. Si en este caso está aquí el diferencial, el R apuntaría hacia allá. Y vean que el campo, el DS seguiría apuntando en dirección del cable. Este sería el DS y este sería el R. Entonces es una característica muy importante del vector unitario. Y también es muy importante saber que es unitario, o sea, su magnitud es 1. Entonces ya vamos a ver que cuando resolvamos este producto cruz, muchas veces este vector va a desaparecer porque va a estar implícito o convertido en un 1, porque vale 1 su magnitud. Y la dirección sí me es muy interesante, muy valiosa porque me ayuda a definir cuál va a ser la dirección del campo magnético. Otra de las cosas que podemos notar es que la magnitud del campo magnético es inversamente proporcional al R al cuadrado. Y R, vean que no es lo mismo que el vector unitario. El vector unitario es un vector que apunta en la dirección. El R es esa distancia que hay desde el diferencial del cable hasta ese punto P. Entonces, a pesar de que los dos se llamen R, son cosas muy diferentes. Uno tiene una magnitud de distancia y el otro tiene una magnitud de 1. ¿Okay? Luego también sabemos que el campo es proporcional a la corriente, es decir, más corriente, más campo, menos corriente, menos campo. Y también sabemos que también es proporcional al cable, o sea, el cable es más largo y más campo, el cable es más corto y menos campo. Y luego aquí les agrego que también el campo es proporcional a ese seno de este ángulo. Que este ángulo, vean que es el ángulo entre los dos vectores que hay en el producto cruz. Este seno, ¿cuándo aparece? Cuando yo hago la aproximación de cambiar el producto cruz por un seno del ángulo. Entonces también lo pongo que es proporcional a ese ángulo porque al final depende del seno del ángulo también. Aquí vamos a aplicar la misma estrategia que aplicamos en el capítulo 1, que cuando hay un dibujo en 2D, lo más factible es cambiar ese producto cruz por la aproximación del seno. Ok, entonces esta es la forma general en la cual uno puede encontrar el campo magnético en un punto dado a una distancia R del cable. Esto lo resuelve César Izquierdo partiendo de este análisis, llega a esta ecuación. Pongan vital atención en esta ecuación porque esta ecuación es tal vez la ecuación clave en este capítulo. Esta ecuación partió de esto y después de hacer un montón de análisis matemático, se llega a esto. El análisis matemático está en el libro, súper explicado. César Izquierdo lo hace en sus videos, súper explicado. Entonces no voy a caer en lo mismo, solo me importa el resultado, este resultado. Esta fórmula es la fórmula del campo magnético en un punto P a una distancia perpendicular de A, aquí está la, para un alambre recto. Es decir, es la fórmula general para cuando tengo el alambre recto. Vean que esta es la fórmula general para cualquier tipo de alambre. Y ya, pues el libro, César Izquierdo, hizo la demostración y llega a esto. Entonces, esta ecuación es vital y quiero que la apunten como una ecuación muy importante a la hora de resolver ejercicios. Les va a alivianar demasiados procesos. Cada vez que ustedes tengan un alambre recto,
les aseguro que tienen que usar esta fórmula y pues podrán obtener ese resultado. Veamos las variables de esta fórmula. Vean que tiene la corriente, habíamos dicho que la corriente es necesaria. Vean que viene A, pero ¿qué es A? A es esta distancia. No. A es esta distancia. No. A siempre es la distancia más corta que existe desde el punto P al cable, formando 90 grados. ¿Lo ven? Esta es la distancia más corta. Este lado es más largo, este lado es más largo, y esta es la distancia más corta que hay. Entonces eso es A. Entonces, para que no lo confundan, ¿verdad? Aquí vean que les estoy dando la fórmula resuelta. O sea, uno nada más tiene que identificar bien qué es cada valor. Ok, entonces ya sabemos que A es la distancia más corta, 4pi es una constante, y luego vienen los senos del ángulo. Ok. Este es el ángulo cita 1, que sería a la izquierda del cable, el ángulo que se forma desde el eje por donde pasa A hasta uno de los bordes del cable y se mide el ángulo hacia allá. Entre más grande esté hacia acá, más vale el ángulo, ¿verdad? Y luego está este cita 2, que este cita 2 es el que tiene el truco. Y aquí es, es donde me pongan mucha atención. Este cita 2 se mide hacia allá, pero vean que si mido de acá hacia la izquierda, debería ser 0 hasta 90 grados. Pero como estoy girando de la referencia hacia la derecha, este ángulo se mide de 0 a menos 90 grados. Ese es el gran secreto. Y este se mide de 0 a 90 grados. ¿Ok? Ese es el gran secreto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo poner aquí menos 90 que poner 90. Cambiaría totalmente el resultado. Esta fórmula la saqué directamente del libro. César Izquierdo, cuando llega a esta demostración en sus videos, él llega con un más. Pero él pone este más ya tomando en cuenta esta referencia y luego él dice, ok, en César Izquierdo, por eso lo estoy pintando en negro para que sepan que es diferente, él utiliza un más aquí y mide este ángulo igual de 0 a 90. ¿Por qué es diferente en el libro que en César Izquierdo? Es lo mismo, es exactamente el mismo resultado. ¿Por qué? Porque hay una propiedad en matemática que dice que seno de menos cita es igual a menos seno de cita. Entonces es el mismo resultado. ¿Cuál es la diferencia entre las dos ecuaciones? Cómo usted mida la referencia de este ángulo 2. Si lo va a medir de 0 a menos 90 grados, usa la del libro, que es un menos. Si lo va a medir de 0 a 90 grados, usa la de César Izquierdo, que es un más. Ahorita sonará un poco enredado. ¿Por qué tener dos opciones? Las dos opciones significan lo mismo, lo único es depende de cómo sea su referencia al ángulo citados. Vamos a ir haciendo ejercicios y vamos a ir viendo. ¿Cuál me gusta a mí? ¿Cuál me gusta utilizar a mí? La verdad me gusta utilizar esa del menos, porque ese menos salió matemáticamente. César Izquierdo se lo quitó por un truco extra. Entonces, como es lo del libro, me gusta mantenerlo como en el libro. ¿Ok? Entonces yo voy a utilizar la convención del libro. ¿Ok? Que es medir de 0 a 90 y este de aquí hacia allá de 0 a menos 90. Ok, ¿cómo usar la ley de Biot-Savart? Este es como mis consejos, eh, reglas a dedo, ¿verdad? No siempre son fijas, pero son mis consejos a la hora de resolver ejercicios. Y es, pues, que si hay un alambre recto, usar la ecuación de cable recto. Si el cable recto tiende a infinito, el ángulo tiende a 90 grados. ¿Esto por qué? Vamos a ver. Imagínense que este cable es muy largo. Tiene una distancia X. Y este ángulo tiene una distancia de 20 grados. ¿Qué pasa si yo hago X más grande? Ahora estas líneas punteadas sería hasta aquí, ¿verdad? O sea, el ángulo ahora vale, no sé, 40 grados. Imagínense que ahora yo hago el alambre más largo. Entonces este ángulo, pensando que el alambre llega como hasta aquí, ahora es este. Ahora vale, no sé, 60 grados. Ahora piensen que el alambre es infinito.
Piensen que este alambre se extiende infinitamente. Entonces esta línea se extendería así. Porque es infinito el cable. ¿Cuánto es este ángulo? 90. ¿Por qué les digo esto? Porque va a haber ejercicios donde me digan un cable que viene del infinito. Entonces, cuando yo tenga que usar la ecuación, ¿cuánto va a ser ese ángulo si el cable viene del infinito? 90. 90, exacto. Entonces fue un truco. Vean que yo lo demostré haciendo cada vez más grande el cable, el ángulo va creciendo cada vez más, y si yo hiciera un límite de ese análisis, el límite llegaría a 90, que es cuando lo tiendo infinito. Okay, entonces volvamos a los consejos. Entonces, si un cable es recto, usa la ecuación de cable recto. Si el cable recto tiende a infinito, ese ángulo tiende a 90. Si fuera el ángulo cita 2, ese ángulo tendería a menos 90. Si es una figura extraña, circular o 3D, utilizar la ecuación en su forma base. O sea, no utilizar esta ecuación si pues el cable es en una forma redonda o tiene alguna figura extraña, ya no se puede utilizar esta ecuación, ¿verdad? Esta es solo para cables rectos. Verificar si se puede separar la figura en varios segmentos. Es decir, si yo tengo como un cuadrado, es lo mismo tener 4 lados o 4 cables rectos. Entonces puedo separarlo en 4 cables rectos y sumar el efecto de cada cable. Esa es la idea. Y luego dice, si el cable apunta en la misma dirección que el vector R, el campo es 0 por el producto cruz. ¿Se acuerdan? En la fórmula base, aquí hay un ds cruz R. Eso quiere decir que si por casualidad yo quisiera, por ejemplo, aquí está el ds y yo quisiera que va hacia allá, y aquí está el punto P que yo quiero medir, inmediatamente yo ya sé que en el punto P el campo es igual a 0, porque están en la misma dirección el vector ds y el vector R unitario. Entonces solo recordar que el producto cruz, si los dos vectores apuntan en la misma dirección, es 0 de una vez. Bueno, muchas reglas y nada de ejercicio. Entonces ahí se las vuelvo a poner. Esta es la de segmentos rectos, recuerden, es muy importante. Y ahora vamos a hacer este primer ejercicio. Dice, determina el campo magnético en el punto P, localizado a una distancia X de la esquina de un alambre infinitamente largo, doblado de manera que se forma un ángulo recto, como se muestra en la figura P30.10. El alambre lleva una corriente estable I. Entonces tenemos este ejercicio donde tenemos este alambre recto unido a este otro alambre. Entonces aquí de una vez digo superposición. Voy a primero hacer este alambre 1. Voy a ponerle I1. No, I1 no porque confunde. Voy a ponerle que este va a ser el que me va a generar un campo 1 y este va a ser el que me va a generar un campo 2. Entonces, este primer cable. Entonces voy a dibujarlo aquí. Este primer cable está aquí y el punto está aquí. Y aquí hay una distancia X. ¿Ok? La corriente va hacia allá. Entonces significa que si yo tomara un diferencial hacia acá, ese diferencial de S apuntaría en esta dirección. ¿Y hacia dónde apuntaría el vector R? De la cola al punto. De la cola al punto, exacto. El diferencial sería en realidad hacia el R. Ok. Estos dos vectores están sobre el mismo eje. Sí, entre ellos hay 180. Exacto. Entonces significa que el producto cruz de R cruz es igual a 0. Es decir, el campo magnético 1 es igual a 0. De una vez. Simplemente me di cuenta dibujando los vectores. Por eso siempre en los ejercicios hay que dibujar los vectores para ver qué pasa. Ok, vean que en cualquier parte hay que verificar eso, ¿verdad? No hay que verificarlo solo en un punto. Ven que si yo hago otro diferencial aquí, igual el DS apunta hacia allá y el R apunta hacia allá. O sea, en cualquier parte del alambre siempre apuntan en direcciones opuestas. Es decir, ese producto cruz va a 0. Entonces así yo me aseguro que el campo 1 vale 0.
rápidamente. No pierdo tiempo ni haciendo mates de ángulos ni ninguna tontera porque no es necesario. Ahora ya sé que B1 es igual a 0. Cambiar a color, un color que no sea tan agresivo. Ahora vamos a hacer el B2. El B2 sería este cable de aquí hasta acá. Bueno, aquí hasta infinito, que es infinito. Entonces voy a dibujarlo así. No, ya sé cómo dibujarlo. Ajá. Stephanie, ¿esa pregunta me la hizo ahora o me la hizo en qué momento? Ok. Recuerde, el DS va en la dirección en la que va la corriente y el R siempre va en la dirección que apunta hacia el punto. Entonces, en el ejercicio anterior eran opuestos y eso es lo mismo que estén en el mismo eje. Eso es lo mismo decir, el producto cruz de esos dos vectores va a dar 0. Ok. Ahora cojamos este otro alambre. Este otro alambre sería algo así. Hacia abajo, vean, totalmente hacia abajo. Y aquí hay y le voy a dibujar unos puntitos para entender que va hacia el infinito. Y luego, justo donde termina ese alambre, aquí está el punto P a una distancia X. Si yo hago un diferencial de S, el de S iría hacia acá y el R iría hacia acá. Pero si lo ven, si yo lo hago aquí, el de S va hacia arriba y este va hacia allá. Entonces, ven que va cambiando. Entonces ya sabemos de una vez que ese no vale 0. No me voy a poner a usar la fórmula clásica y ver este efecto, porque para eso ya el profe nos enseñó la fórmula clásica para un alambre recto. Pero si lo ven, aquí lo estoy viendo vertical y aquí se ve horizontal. Entonces, solamente voy a rotar esto hacia allá. Lo voy a rotar todo y eso me va a quedar así. Punto P aquí y el alambre me quedó así. Y aquí está esa distancia X y aquí el alambre va hasta infinito. Sí, la ubicación de P es súper necesario que nos la digan porque si no nos dicen, yo no puedo definir cuánto vale el campo magnético en algún punto. Ya no puedo decir cuánto vale, ok, ni tampoco, y es que si no tengo a dónde me van a decir, no puedo, no sé a qué tengo que calcular. Entonces sí, el punto P es súper vital y siempre nos lo dan. Entonces vean que ahora que lo coloqué de esta manera, se ve igual que en el ejemplo de hace un rato, donde el ángulo que va hasta allá sería cita 2. ¿Y cuánto vale ese ángulo? 90. 90, pero como era cita 2, Menos 90. exacto, menos 90. Y ahora, si les dijera que esta es la distancia más corta, que está el cable, ¿verdad? Porque no es esta, no es esta, no es ninguna recta que yo envíe a alguna otra parte del cable, es más corto que si tiro una recta que aquí. Entonces este X es lo mismo Ah, que A, exacto. Y ahora, si les pregunto cuánto vale cita 1, ¿qué me dirían? 0. 0, Cero. exacto, porque el ángulo se me iría de aquí hacia la parte final del cable de la izquierda, pero la parte final del cable es aquí mismo, es decir, cita 1 es igual a 0 grados. Ahora sí, eso significa que B2 es igual a nu sub 0i y vale la corriente entre 4πx seno de 0 menos seno de menos 90. Profe, Adelante. es que no entendí por qué cambió ese dibujo, lo hizo como al otro lado. Nada más lo roté para que nos quedara igual que el ejemplo clásico. ¿Lo ves? Solo le di vuelta para que ustedes lo pudieran ver. Si ustedes sin darle vuelta pueden rápidamente definir cuál es cita 2 y cuál es cita 1, no es necesario darle vuelta. De hecho, no afecta matemáticamente en nada darle vuelta. Solo para que se viera igual que este, con el punto P arriba y con el alambre abajo. Profe, Adelante. a mí en esto hay algo que me enreda un toque, digamos, que es lo de los ejes, digamos, porque en muchas ocasiones los puntos cruz y todo esto, ¿verdad? Hay que considerar las tres dimensiones. Entonces, Ujú. digamos, pero ahorita no es como necesario
como decir como, bueno, la dirección va en dirección de tal eje o algo así. Yo nada Sí, más ocupo. sí es necesario. Ya vamos a ir a eso, porque hasta el momento ningún campo nos ha dado un valor, entonces no le hemos calculado la dirección. Cuando le calculemos la dirección a la magnitud de este campo, Sí, le habría que calcularemos la dirección, que ahí viene con qué regla hay que calcularlo. bueno, es con la regla de la mano derecha, Exacto. Ya lo vamos a hacer. pero ¿Está bueno, bien? sí, no. Ok, sí. Ok. Entonces ya hemos Profe, definido. Ajá, adelante. una pregunta. ¿Es completamente irrelevante de qué lado ponga yo tita 1 y tita 2, verdad? O sea, yo puedo haber puesto eso como tita 1 y solo, obviamente, lo mido positivo y ya, ¿verdad? No es mayor problema. O matemáticamente eso está como incorrecto. Más bien, matemáticamente no está incorrecto, pero el problema es que vea que aquí hay un menos, ¿verdad? Entonces, el que lleva el menos es el ángulo que se tiene que medir de 0 a -90. Entonces, si alteras eso, puede empezar a enredarte a vos, no tal vez matemáticamente, sino enredarte a vos, que cuál es lo mejor. Porque va a haber ejercicios que incluso cita uno puede ser negativo, pero es porque el alambre está como corrido hacia la derecha. Ya veremos unos ejercicios de eso. Entonces, yo lo mejor o mi mejor consejo que te puedo dar es siempre el problema que tengas, intenta acomodarlo que se vea igual que el ejemplo clásico que está aquí en 2 diapositivas, para que sí siempre puedas saber quién cita 1 y quién cita 2 y no los alteres para no enredarte a vos. Eso es lo que te quiero dar a entender. Es más fácil decir cita 1 siempre es el de la izquierda y cita 2 siempre es el de la derecha. Y así la fórmula tampoco hay que cambiarle nada. Ok, perfecto. Gracias. Listo. Ok, entonces estábamos aquí. Dijimos, cita 2 vale -90 porque este cable se extiende a la derecha hacia el infinito o hacia abajo, como lo quieran ver. Vean que aquí igual pude haber dibujado cita 2 de este lado, pero solo leí como vuelta para que me quedara igual que en el ejemplo básico. Y ya dijimos que cita 1 era 0 porque vean que ahí cita 1 es de ese eje donde está A hacia la izquierda y pues no hay más cable en ese eje, entonces ese ángulo es 0. Finalmente, esto hace que seno de 90 es igual a 1. exacto. Y menos seno de 90 es igual a -1. Con este otro menos, da 1. Esto significa que esto lo multiplico por 1. Porque seno de 0 es... Seno de 0 es 0. 0, exacto. Esto tiende a 0 y esto tiende a 1. Todo esto, junto con el menos. Entonces ya tenemos la magnitud. Esta es la magnitud del campo magnético en el punto P. B2 más B1, pero como B1 vale 0, entonces la magnitud total en el punto P es esto. Ahora, vamos con la dirección, porque como el campo magnético es un vector, ¿verdad? Tiene que tener una dirección. Es decir, en este punto P tiene que haber una dirección de B. B total, ¿cuánto es? ¿Cuál es esa dirección? La dirección la sacamos con la regla de la mano derecha. Apunto todos mis dedos hacia DS y giro mi mano hacia el vector R, porque acuérdense que era DS cruz R, es decir, apuntan los dedos hacia R, DS y los giran hacia R. Sería como tener la mano como así y girarla hacia allá, les quedaría como así. Con el pulgar hacia dentro de la pantalla. Es Menos decir, K. sería menos K. Excelente, amiga. Esa sería la dirección. Entonces, finalmente, la respuesta sería B total es igual a nu sub 0 i sobre 4 pi x en dirección menos K. Listo. Ejercicio completado. ¿Vieron las herramientas que les enseñé? Superposición, si es un alambre recto, usamos la ecuación de alambre recto. Y ahora vamos a hacer un ejercicio cuando no haya que hacer la ecuación de alambre recto. ¿Está bien? Listo. Si tienen dudas, no duden en consultar. Profe, Adelante. yo tengo una pregunta que me acaba de surgir. Digamos, es que uno dice obviamente porque el alambre es infinito,
que el ángulo tienda a 90, pero obviamente en las primeras partes del alambre ese no es el caso, por decirlo así. Ujú. Y uno sabe, uno puede ver de la fórmula que o sea, el campo disminuye con la distancia. Ujú. Entonces, no estamos considerando como donde el campo sería más fuerte, no sé si me va a entender. Sí, sí lo entiendo, pero vamos a ver. Lo que pasa es que esta es la forma clásica, donde el campo depende de la distancia, donde ya vimos que el ángulo no es siempre el mismo, o sea, la distancia no es siempre la misma, dependiendo del diferencial de cable que estemos, pero esta solución, este seno y este otro seno que aparecieron en esta ecuación, cuando uno resuelve esto para un alambre recto, llega a la conclusión, después de haber integrado todos los segmentos, en que se puede definir como el seno de cita 1 menos el seno de cita 2 por todo esto. O sea, ya está, en esta ecuación ya está tomado el efecto de cada segmento del cable, no solo de lo del último punto. ¿Ok? ¿Era esa su duda? Entonces, por eso, o sea, como ya la distancia, por decirlo así, ya está considerada y no afecta, entonces podemos obviar esos primeros partes del segmento donde obviamente el ángulo no es 90. Exacto, estas partes de segmento no es que las ignoramos, es que en esta ecuación ya están consideradas todas estas pequeñas partes que estoy dibujando. Y este ángulo sale el resultado de tomar en cuenta todas estas partes. ¿Está bien? Por eso es que no nos importan estas otras partes, porque no estamos partiendo de la base. Si partiéramos de la base, que le invito a que vaya a ver la demostración en el libro, para que ya creo que eso te ayudaría a entender mejor lo que está pasando, pero ya se está tomando, ya esta integral ya tomó en cuenta todos estos segmentos. Y después de haber hecho esa integral y ese seno del ángulo que sale como por aquí, de ese producto cruz ya está tomado en cuenta también y por eso el resultado es todo esto. ¿Ok? Ok, gracias. Ok, listo. Entonces ya saben, solo nos interesa cuando es alambre recto utilizar esta ecuación. Se vale para los PDMs utilizar esta ecuación, por algo se la estoy enseñando tanto, porque el proceso matemático de pasar de esto aquí es al menos una página y media. Entonces, por eso es que no siempre van a tener que partir de aquí, porque si no sería un desastre. Vamos a hacer este otro ejercicio. En este ejercicio viene el alambre aquí, da una vuelta y sigue hacia allá. Es decir, la corriente va aquí, la corriente va aquí y la corriente sale para allá. Ahora sí, leamos. Dice, un conductor está constituido por una espira circular de radio 15 centímetros, dos secciones largas y rectas, como se muestra en la figura P37. El alambre yace en el plano del papel y lleva una corriente de 1 ampere. Determine la expresión para el vector de campo magnético en el centro de la espira. Entonces, en este ejercicio, yo les puse esta, que es la fórmula de un alambre recto, para el segmento que es recto, y esta la vamos a partir de la forma clásica para encontrar el campo magnético generado por la espira. Entonces, el alambre recto, vean que el punto P estaría aquí, en el puro centro de la espira, porque es ahí donde me están queriendo medir. Entonces, si yo cogiera el segmento 1, que es el B1, que es el campo generado únicamente por toda esta parte recta, sería lo mismo que algo así. Un alambre recto que tiende a infinito por este lado y tiende a infinito por este lado, y el punto P está aquí, donde la distancia que hay de aquí a aquí es igual a un radio R. Entonces, como es un alambre recto, parto de esta ecuación, es decir, B1 es igual a nu sub 0 y entre 4pi por A. ¿Y quién es A en este ejercicio? R. R, exacto, excelente. Y ahora queda seno de cita 1 menos seno de cita 2. Vean que el dibujo está como al revés a como siempre lo vimos o a como lo vimos en su forma clásica. Entonces, si yo, digamos, lo rotara, esta vez no lo voy a rotar, pero si lo rotara, me doy cuenta que este es cita 1 y este es cita 2.
Y como este lado tiende a infinito, cita 1 es 90. Y como este lado también tiende a infinito, cita 2 es menos 90. Eso quiere decir entonces que el campo magnético 1 es igual a ñu sub 0 por I entre 4pi R por seno de 90, dijimos que era 1, y menos seno de menos 90 también es 1, entonces sería 1 más 1 da 2. Entonces B1 es igual a ñu sub 0 por I entre 2pi R. Listo. ¿Vieron qué fácil que es utilizar la fórmula del alambre recto? Solo determinar quién es cada uno de sus componentes, quién es A y quiénes son los ángulos. Ya tenemos B1. Apúntenlo por ahí. Aún no voy a calcular el número matemático. Solo apúntenlo por ahí. Voy a borrar para hacer espacio. Y ahora vamos a encontrar el B2. Ah, suave. Me faltó algo muy importante. Me faltó la dirección. Aquí va DS. Aquí va DR. Ah, perdón, R. Y si hago regla a la mano derecha, hago DS, cruz de R, sería como hacer la mano así. Y girarla hacia abajo, me queda como así. Qué dibujos, qué mano más fea esta, por Dios. No, ese no me dio a entender nada. ¿Sabe? Bueno, voy a hacerlo con mi mano, les digo DS, cruz de R, háganlo ustedes con su mano derecha. Y tiene que ser como la mano, el brazo viendo hacia la derecha, con la palma hacia abajo, gira la mano hacia abajo y el dedo pulgar apunta hacia menos K. Entonces, el campo magnético iría en dirección menos K. Ahora sí. Ahora sí, ya voy a borrar eso. Apúntenlo con la dirección, que siempre, como son vectores, es importante la dirección. Y pónganle aquí la flechita para no olvidarlo. Ok. Ahora vamos a hacer el segundo segmento. Vean que yo lo dividí en uno recto y en uno circular. Entonces funciona, ese análisis funciona. Entonces ahora tenemos el circular, pero tenemos que partir de esto, porque no hay una fórmula clásica para un círculo. Entonces vean, pónganme atención. Aquí está la corriente va en esta dirección. Entonces quiere decir que si yo hago un diferencial aquí, la corriente va en esta dirección, tangente. Si yo hago un diferencial aquí, la corriente va en esta dirección, tangente. Si yo hago un diferencial aquí, la corriente va en esta dirección, siempre tangente al círculo. Vamos a ver. Esa es la dirección del DS, DS y DS. En este caso, ¿hacia dónde apunta el R? Hacia el punto, ¿cierto? Es decir, el R aquí apunta hacia allá. ¿Cuánto ángulo hay entre este y este? Este apunta hacia el centro y este es tangente. ¿Cuánto es el ángulo que hay aquí? 90. 90, exacto. Ahora voy a hacer el mismo análisis en este otro lado. En este punto, el R apunta hacia el punto P, siempre apunta hacia el punto P, y el DS hacia allá. ¿Cuánto ángulo hay aquí? 90. Exacto. Y hago una vez más lo mismo para estar seguro. A la tercera es la vencida. Si algo sale mal, entonces no es cierto. Está aquí, apunta hacia recto, este tangente, ¿cuánto es el ángulo que hay aquí? 90 también. Moraleja de la historia. Siempre dentro del círculo, o alrededor de la circunferencia del círculo, mejor dicho, DS siempre está a 90 grados de DR. Es decir, que yo puedo venir aquí, como es un ejercicio en 2D, digo B2 es igual a ñu sub 0i entre 4pi integral de ds por r unitario por seno de zeta. Pero como siempre es 90, pongo una de seno de 90 entre r cuadrado. Seno de 90 vale 1. El r vale 1 también. Entonces al final B2 me va a quedar igual a ñu sub 0i entre 4pi por la integral de 0 a, voy a ponerlo así, 2pi r de 1 entre r cuadrado de s. Este r cuadrado, recuerden que es
el R del radio. El R del radio es constante. El radio del círculo. El radio del círculo es constante siempre. Sí. Entonces también lo puedo sacar de la integral. Entonces al final la integral solo me va a quedar u sub 0i entre 4pi de una integral entre 4pi r cuadrado. Ya le voy a poner r mayúscula. De 0 a 2πr, porque estoy integrando toda la circunferencia. Si quiero lo paso a coordenadas polares. Si no me gusta esto, integral de 0 a 2πr. Paso a coordenadas polares, integro de 0 a 2pi, o sea, es lo mismo. Y aquí me queda el ds, que es lo que se va a integrar. Finalmente, el campo magnético 2, ya es solo resolver esta integral. Que esta integral resuelta es cancelo este 2pi con este y me queda 2, cancelo este pi con este pi y cancelo este r con este r. Finalmente, el campo magnético 2 es igual a nu sub 0i entre 2r. Listo, resuelto. ¿Qué me hace falta? La dirección. Si ustedes hacen el producto cruz con su, o sea, la regla a la mano derecha, primero apuntan hacia ds, giran su mano hacia el vector r unitario y les va a dar menos k. Hagámoslo aquí otra vez. ds, giro hacia el vector r unitario y me vuelve a dar menos k. Y este ds, giro hacia el vector unitario y me vuelve a dar menos k. O sea, este también va en dirección menos k. Ahora, el campo magnético total sería igual a B1 más B2. El campo magnético total sería igual a nu sub 0i entre 2πr en dirección menos k más nu sub 0i sobre 2r en dirección menos k. Y si quisiera pues hacer esto más pequeño, como veo que los dos van en la misma dirección, los puedo sumar, ¿verdad? Suma de vectores. Y esto me da nu sub 0i entre 2r sobre 1 sobre pi más 1 en dirección menos k. Y aquí pues ya solo me hace falta cambiar las variables, como la corriente igual 1 ampere, r igual 15 centímetros y nu sub 0, recordemos, es una constante. Entonces ya resolví el ejercicio. ¿Tienen preguntas? ¿O muchas? Profe, ahí el ds por r que le dio 1 es porque son los vectores unitarios. Exacto. O sea, vea que de ese no le hice nada, ¿verdad? Pero yo sé que R vale 1, entonces de una vez pongo 1. Seno 90 vale 1, entonces de una vez pongo 1. Entonces por eso aquí no sale el vector unitario. Ven lo tuanis que es poder manipular la magnitud del vector unitario. Prácticamente que el vector unitario lo utilizo Ah, para encontrar la dirección. Un momento. ok, gracias. Ok, ¿quedó claro este ejercicio también? Otra vez, superposición, fórmula del alambre recto si hay un alambre recto, o partir de la forma clásica si tiene una figura extraña o está en 3D. ¿Está bien? Buenísimo. Vamos a ver qué me falta por acá, porque hoy vamos un poquito lento. Vamos a ver cuánto llevo. Llevo la mitad de la clase. Vamos a ver. Ok. Ok, entonces vamos a dejar la clase hasta aquí para que interioricen un poquito lo que acabamos de resolver, que es un poco pesado. Estos ejercicios tienen su truco. Entonces vamos a dejar la clase hasta aquí y el martes continuamos con igual una clase de 1 hora para que hoy no se nos haga muy cansado. ¿Les parece bien? ¿O quieren terminar todo hoy? Me falta alrededor de 1 hora. ¿Qué me dicen? ¿Continúo o lo dejamos para el martes? Con el cronograma vamos en todas. O sea, el martes dentro del cronograma está hecho para tener tiempo de si esta clase se nos hace muy larga.
que normalmente solo los capítulos 1, 2 y 3 pasa eso. Ya los demás capítulos son llevaderos en 1 hora. Dejémoslo hasta aquí. Sí, yo creo que lo dejamos hasta acá. Si vamos al día, no habría problema. Sí, no hay problema. Pero Más- una consulta. sí, Según el cronograma, la otra semana se nos da la indicación del PDM. voy a dejar de grabar ahorita.